Hola, en este estudio veremos la importancia del mensaje que predicamos como iglesia. En el estudio anterior vimos que en 1844 empezó la purificación del santuario celestial. Ese día, específicamente el 22 de octubre, sucedieron dos cosas en el universo, una en el cielo y otra en la tierra. En el cielo, Dios comenzó la purificación del santuario celestial, o sea, el juicio investigador. Y en la tierra, Dios levantó un grupo de mensajeros para predicar el evangelio eterno en el contexto del juicio investigador. Solo que el pueblo de Dios, que el Señor levantó en la tierra, no surgió en un abrir y cerrar de ojos. Fue un proceso doloroso y triste el que dio lugar al nacimiento del movimiento que predicaría el último mensaje al mundo. Todo esto empezó por vuelta del año 1831, cuando Guillermo Miller se deparó con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Él la estudió con profundidad y ahí descubrió que la profecía terminaba el 22 de octubre de 1844. Y entonces Guillermo cree que Jesús volverá a la tierra en esa fecha. La profecía decía a la letra: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Mas en ese entonces no era conocido el tema del santuario. Así que Miller pensó que el santuario era la tierra y dedujo que la tierra sería purificada con la venida de Cristo. Este descubrimiento llenó de gozo su corazón y él empezó a predicar el mensaje del advenimiento para el 22 de octubre de 1844. Lo hizo con tanto entusiasmo que miles de personas se prepararon para recibir a Jesús en esa fecha. Pero Jesús no vino y el movimiento milerita quedó chasqueado, frustrado. Lo que ellos no sabían es que Apocalipsis 10, 8 al 11, decía lo siguiente, voy a leer. La voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo: ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el altar y la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito y él me dijo: aquí lo tienes, cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí, me amargó el estómago y se me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje que contenía este librito sin duda es el mensaje que todavía no había sido entendido en su plenitud. Daniel 12:4 dice lo siguiente: pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. ¿Te das cuenta? El mensaje de Daniel, que contiene la profecía de las 2300 tardes y mañanas, no fue entendido por Daniel en su totalidad en los tiempos de Daniel. Pero Dios le dijo que sería entendido en el tiempo del fin. Y ya vimos que el tiempo del fin empieza en 1798. Bueno, Miller pensó que lo había entendido. Conforme a lo que acabamos de leer en Apocalipsis 10, el mensaje fue dulce en su paladar, pero amargo en su vientre. Dulce porque pensó que Cristo venía en 22 de octubre de 1844, pero amargo porque llegó la fecha y Cristo no vino. Ahora, después del chasco, muchos se desanimaron, pero un grupo pequeño comenzó a estudiar la Biblia con más esmero que nunca, para ver cuál era la razón por la que Jesús no había venido. Y fue así que descubrieron el mensaje de la epístola a los Hebreos. Y descubrieron que la purificación del santuario no era la venida de Cristo a esta tierra, sino el inicio de la obra del juicio en los cielos.
Este pequeño grupo de personas dio origen a lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La profecía que leímos al comienzo decía: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y el aparecimiento de este pequeño pueblo fue el cumplimiento de esa profecía. Ahora, el movimiento adventista nace, pues, como el cumplimiento profético de Daniel, de Apocalipsis 10. Pero en Apocalipsis 14, 6 y 7, encontramos otra profecía interesante que dice así: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Mira, ángel en la Biblia es símbolo de mensajero. En Apocalipsis 14 aparecen 3 ángeles. En este estudio veremos parte de lo que dijo el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria. La razón es porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa la expresión temer a Dios? En la Biblia, esta es una expresión bastante usada. Puede significar creer en Dios, como en Apocalipsis 11, 18. Puede también ser rendir honra a Dios, como en el texto que leímos de Apocalipsis 14, 7. O puede ser adorarle, como en Apocalipsis 19, 5. O obedecerle, como en Apocalipsis 14, 12. Pero lo que importa para este estudio es que en el contexto de Apocalipsis 14 debemos temer a Dios por 2 razones. Primero, porque la hora del juicio divino ha llegado. Y segundo, porque Él es el Creador. Naturalmente, el juicio, y me refiero a cualquier tipo de juicio, tiene un tinte amenazador. Porque es la hora de la verdad, es la hora del ajuste de cuentas. Y aquel que hizo un uso equivocado de la libertad que Dios le dio, tendrá inevitablemente que rendir cuentas. Hoy, querido, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, es verdad. Nadie te va a decir nada. Puedes salir a la calle defendiendo tu derecho de ser libre y escoger lo que te venga a la cabeza. Dios te dio la libertad. Pero tan cierto como esto es verdad también que un día tú y yo tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con la libertad. Ahora, es necesario destacar que quien tiene que tener miedo del juicio es el culpable y no el inocente. Pero si todos somos culpables delante de Dios, me puedes decir, y es verdad, pero es verdad también que hoy es el día de la gracia y podemos acogernos a ella. Pero si la rechazamos, tendremos que dar cuentas en el juicio. ¿Quiere decir que Dios es un Dios que amenaza? De ninguna manera. Es sí un Dios que advierte. Amenaza es una cosa, advertencia es otra cosa. Ejemplo, si tú estás dirigiendo tu carro hacia un abismo y yo te advierto, da la vuelta, porque si sigues por ese rumbo vas a caer en el abismo. Dime, ¿te estoy amenazando o te estoy advirtiendo? Bueno, el mensaje que Dios nos ha llamado a predicar en este tiempo es un mensaje de amor, pero al mismo tiempo el amor involucra la advertencia del peligro. Yo siempre digo que Jesús no vuelve a esta tierra para destruir a los seres humanos, sino al pecado. Y los únicos seres humanos que morirán serán aquellos que no quisieron aceptar el llamado de la gracia y se agarraron del pecado. Pero ¿por qué Dios juzgará a las naciones? Esta es la tercera parte. Hay que enfatizar que desde la perspectiva bíblica, el juicio no ocurre por ocasión de la segunda venida de Cristo, porque entonces Jesús ya viene a dar la recompensa a los justos y a los injustos. Y si ya viene con la recompensa es porque ya se determinó quién es justo y quién es injusto. O sea,
El juicio ya decidió. Hay que tener en cuenta también que este juicio no ocurre por ocasión de la muerte del ser humano, porque bíblicamente cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida a Dios. Por lo tanto, no hay vida para ser juzgada. Entonces, el juicio del que habla Apocalipsis 14 tiene que ser el juicio investigador, que como ya vimos en estudios anteriores, empezó en 1844. Pero ¿por qué Dios juzga a las naciones? El ángel de Apocalipsis 14 aparece para proclamar el evangelio eterno. Date cuenta que este no es un nuevo evangelio. No es el evangelio del Nuevo Testamento, ni el evangelio de la gracia. Este es el evangelio eterno, que siempre fue el evangelio de la gracia. Solo hay un evangelio, querido, y el evangelio significa buenas nuevas. Dios llama en los tiempos finales, como llamó a Adán después del pecado, como llamó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, o como llamó a los hombres que vivieron antes del diluvio. Dios siempre llama. En los últimos tiempos, Dios levanta un pueblo especial para llamar a las personas que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la hora del juicio llegó. ¿Cuándo llegó? En 1844. Solo que las personas hoy viven como si Dios no existiese. Cada uno defiende su punto de vista sin importarse con lo que la palabra de Dios dice. Una gran parte de personas que dicen creer en la palabra de Dios creen también en la evolución. Por eso tenemos que llamarlas a volver los ojos al Dios creador de los cielos y la tierra. Ese es el mensaje del primer ángel. Multitudes hoy creen que el homosexualismo es algo natural y depende de la opción de cada uno. Por eso tenemos que llamarlas a adorar al Dios eterno, que al crear al ser humano no lo creó hombre, o mujer y mujer, lo creó hombre y mujer. No importa lo que digan las estrellas de la televisión, no importa lo que digan los artistas o la gente famosa. Ese es el primer mensaje del ángel. Por otro lado, las personas se olvidaron del sábado como día de reposo establecido por Dios desde la creación. Colocaron el domingo como un nuevo día de reposo, siguiendo tradiciones humanas y no la palabra de Dios. Por eso tenemos que llamarlas a adorar al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y a salir de la multitud de ideologías fundadas en tradiciones humanas. Ese es el mensaje del segundo ángel. Querido, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es también un llamado a adorar al Dios verdadero en un tiempo en que el ser humano adora cualquier cosa menos a Dios. Esto es interesante. Adorar a Dios significa reconocerlo como lo más importante en tu vida y rendirte a Él. Yo me pregunto en este momento, ¿a quién adoro? ¿A un artista de televisión? ¿Quién ocupa más tiempo en mis pensamientos? ¿Un ser humano? Si tuvieses que escoger entre lo que dice tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, o lo que dice la palabra de Dios, ¿con quién te quedas? ¿A quién adoras? ¿Conceptos y tradiciones sin fundamento bíblico o a Dios y sus enseñanzas en la palabra de Dios? ¿Quién dirige tu vida? ¿Los astros, los números, la vibra o Dios? ¿Es el dinero, el poder, la fama o Dios la razón de tu vivir? Bueno, en Apocalipsis los hombres de los últimos tiempos tendrán que escoger entre adorar al dragón, a la bestia, a la imagen de la bestia o a Dios. Y el remanente es llamado a convocar a las naciones a la verdadera adoración. El segundo y el tercer ángel presentan la advertencia de salir del estado de infidelidad en que se encuentra la humanidad. Especialmente el tercer ángel dice en Apocalipsis 14, 9 y 10 lo siguiente. A los dos ángeles los siguió un tercero que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es una advertencia definida para los que adoran a la bestia y a su imagen. La bestia es un poder político religioso que desea imponer sus conceptos sobre todas las naciones. La imagen de la bestia es un poder político que ayuda al primer poder a alcanzar sus objetivos. Ningún poder, querido, ni político, ni religioso, tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios. Pero como ya vimos en el estudio anterior, Dios juzga a las naciones y juzga también a ese poder religioso que en Daniel se presenta como el cuerno pequeño. ¿Y por qué lo juzga? Porque se atreve a querer cambiar las enseñanzas de la palabra de Dios, entre ellas la santa ley de Dios. Por eso en Apocalipsis 14:12 se presenta al pueblo fiel de la siguiente manera. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Dos cosas: fe en Cristo y obediencia a los eternos principios de la ley. Esta es la característica de los fieles en el tiempo final. No fe en Cristo y obediencia a tradiciones humanas. No fe en Cristo y no más ley porque la gracia de Cristo me salva. No, son dos características: fe en Cristo y obediencia a los eternos principios de la ley de Dios. Yo te pregunto ahora, ¿en cuál de los grupos te gustaría estar? ¿En el grupo de aquellos que siguen al Cordero, entregan la vida a Jesús y como fruto de la salvación en su vida andan en los principios de su santa ley? ¿O en el grupo de aquellos que piensan que porque Cristo los salvó, la ley ya no tiene ninguna importancia? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación, porque hoy es el día del juicio. Que Dios te bendiga.